Bienvenidos soñadores. Hoy vamos a hablar un poco de la camperización. Vamos a hacer un video totalmente diferente a lo que veníamos haciendo, referente a la parte más técnica de todo lo que involucra a la camperización de los vehículos. No solamente del Coco, sino vamos a hablar un poco más allá, en general, de todos los vehículos. Vamos a empezar, para mí, por una de las cuestiones más relevantes, que es la energía solar y la forma de colocar las baterías. Las baterías principalmente siempre se tiene la idea, porque siempre se trabajó con una sola batería, de ponerlas en paralelo cuando hay dos baterías para la casa rodante. Cuando hay una no hay problema porque son 12 volts. Cuando son dos baterías, la gente y todos los viajeros que hemos cruzado generalmente la han puesto en paralelo, que significa conectar el positivo con el positivo y el negativo con el negativo. De esa manera se incrementa la potencia de la batería y se mantiene el voltaje en 12 volts. Pero ¿qué pasa? Al estar en paralelo las baterías pueden sufrir daños con el tiempo. Las baterías nunca se van a cargar iguales, principalmente nunca va a terminar con una carga llena, porque donde se carga una, siempre la otra va a estar a media carga o con un poco de menos carga. Principalmente lo que yo recomiendo en estos casos es poner las baterías, en caso de tener dos baterías de 12 volts, en serie. Que en serie serían conectar un extremo del positivo de la batería con el extremo negativo de la otra batería, y en lo otro extremo salen el positivo y el negativo. De esa manera tenemos un incremento del voltaje manteniendo la potencia de la batería. ¿Cuáles son las ventajas de tener este sistema? Las ventajas de este sistema son: la carga va a ser pareja para las dos baterías, siempre van a estar cargadas de igual manera, porque trabajan como si fueran dos baterías totalmente independientes. Otra de las ventajas, sacar más rendimiento al controlador solar. Bueno, ya hablamos un poco de las baterías, del paralelo de serie. Ahora vamos a hablar un poco de cómo transformar esa energía de 24 volts que tenemos en las baterías en serie a 12 volts. En nuestro caso utilizamos un transformador de 24-12 que se usa generalmente para las motos eléctricas, se usa para los carritos de golf. Es un controlador de motor eléctrico. En realidad puede ser cualquier transformador que te transforme los 24 volts de corriente continua a 12 volts. Porque claro, muchos dirán, si tenemos 12 volts en el camper, ¿cómo vamos a hacer para poner 24 volts? Se nos quema todo. Bueno, esa es más o menos la idea, transformar los 24 volts de dos baterías en serie para que duren más, tengan más tiempo de vida útil, a 12 volts, que es generalmente lo que usamos en un motorhome, en el interior. Bueno, cuando armamos a Coco, que fue 2 años de un trabajo duro, ¿cómo fue el revestimiento y la aislación de todo? Bueno, en realidad hay varias maneras de poder aislar cualquier motorhome, ¿no? Todo depende del bolsillo de uno, del dinero que tenga disponible, de las ganas de trabajar que tenga o no. Bueno, y vamos a empezar por la lana de vidrio. La lana de vidrio es un revestimiento que es muy térmico, es muy bueno como aislante, pero tiene por ahí el contra de que es difícil colocarlo en las grandes áreas, principalmente en el techo, porque al ser un material blando es difícil buscarle la manera de colocarlo cuando hay lugares amplios. Por ahí también el contra que tiene, que se vuela mucho, es un polvillo que es muy contaminante, en el sentido
que es vidrio, es silicio, se pega en la piel, se pega en los pulmones cuando se respira. Realmente es un producto que ya se ha dejado de trabajar. Después tenemos el FOAM, que es poliuretano con una cara de aluminio. Se usa generalmente en los techos de zinc. No sé si han visto cuando colocan los techos de zinc, de chapa, abajo se le pone ese aislante. Nosotros usamos ese aislante, el FOAM, pero de 12 milímetros, es bastante grueso. Y la verdad ha andado realmente muy bien. Estuvimos en un lugar, uno de los lugares más calientes que hemos estado, en Cartagena de India, Mariana, y tuvimos la experiencia de que ahí lo podemos comprobar porque el sol era abrumador y el calor también. Y bueno, y nosotros nos sentíamos más cómodos adentro de Coco que afuera. Entonces, de alguna manera, comprobamos esa parte del calor. Y el frío también en un lugar en Estados Unidos, no me acuerdo bien, pero en el desierto, que hizo mucho frío y también no se sentía tanto. Obviamente que todas las ventanas cerradas. Y claro, son 2 años viajando por ahí. La experiencia de la sensación térmica, bueno, la hemos tenido bastante. Por eso lo aconsejamos. Aparte, económicamente es muy barato. Y al ser más duro es más fácil colocarlo. Hay que tener en cuenta que el vidrio es atérmico. Entonces, si hay 20 grados afuera, hay 20 grados adentro. Siempre hay que tener en cuenta, antes de salir, de cortar los retazos de la ventana para poner atrás de la cortina, para aislar también todo lo que sea vidrio en un camper, un motor. Y por último, de los 3 que más he visto en las camperizaciones, es el poliuretano expandido. Eso se coloca como una pistola de pintar, pero bueno, es especial para el poliuretano expandido. Y lo que sí tiene en contra que es un poquito caro, pero para mi punto de vista es el mejor aislante térmico para un vehículo, porque aparte sella todos los poros, todos los pocitos. O sea, y hablando de economizar, tenemos que tener en cuenta que no vamos a ir a un camping, vamos a estar afuera. Prácticamente nosotros vivimos 2 años en la intemperie, en la calle, y empezando por la ducha, no podemos darnos el lujo de una ducha de nuestra casa. Damos un ejemplo, nosotros nos mojamos, después cortamos el agua, nos jabonamos, nos ponemos shampoo y después abrimos para enjuagarnos todo. Es una forma grande de cuidar el agua. Otra de las cosas, nosotros armamos este motorhome para ir de vacaciones, no lo armamos para un viaje semejante. Entonces por ahí hay cuestiones que hay que tener en cuenta, porque yo no lo hubiese hecho. Por ejemplo, no hubiese puesto el microondas, no hubiese puesto el aire acondicionado. Son cosas que pesan mucho y que se le dan muy poco uso, muy poca utilidad, y te producen gasto de combustible, de energía, porque cada peso que se le agregue a un motorhome es gasto de combustible. Bueno, y en realidad el principal factor de este viaje es la vida en libertad. O sea que no vamos a la comodidad, sino a la practicidad y a economizar todo para vivir viajando. Exactamente. Otra de las cosas muy importantes es la energía. La energía hay que aprovecharla al máximo. Por eso todo lo que sea resistencia, lo que tenga grande consumo, no se puede tener. Otra de las cosas, hablando de paneles solares, hay que tener en cuenta que la energía solar proviene del sol, como dice la palabra. Nosotros tuvimos la experiencia en Medellín, que llueve mucho, y estuvimos más de una semana, casi 10 días sin sol, por lo cual se nos agotaron los recursos que teníamos en las baterías. Y ahí viene el ítem de tener un generador eléctrico a gasolina o a nafta, como decimos en Argentina. Es muy importante porque, bueno, ojalá nunca usarlo, pero en momentos que hay que tenerlo es muy importante. Entonces en ese momento usamos el generador para cargar las baterías y en el mismo momento funcionaba la heladera. Así que bueno, uno de los ítems por ahí importantes en la parte de energía es llevar un generador, aunque sea chico, pero un generador es muy buena opción. Bueno, y hablando de los recursos que hay que tener también para un viaje semejante, es el agua. El agua es muy importante. Nosotros tenemos 300 litros de aguas blancas que nos sirven, bueno, tanto para bañarnos como para lavar los platos. Y eso es muy importante, tener mucho reservorio de agua.
porque hay lugares que no se consiguen o hay lugares donde es muy difícil. Por ejemplo, estuvimos en Puerto Morelos, al lado de Cancún. El agua es muy cara, entonces por ahí es muy difícil que te den. Y lugares que directamente no podés acceder. Entonces, cuidar el agua y tener un reservorio grande es algo muy importante. Bueno, Fabri, hablando de termotanque y de calefón, ¿qué sería lo mejor colocar en un motorhome? También nos han preguntado mucho sobre eso. Bueno, por experiencia propia, para mí es el termotanque. Ahora vamos a explicar por qué. Nosotros tenemos puesto en el Coco, en el motorhome del Toyota, tenemos colocado un calefón. Un calefón que es chiquito, de 7 litros, que nos permite tener agua caliente y calienta muy bien, funciona muy bien. Pero ¿cuál es la cuestión? El calefón tiene que tener cierta presión de agua para que encienda la llama, caliente la serpentina y caliente el agua. Esa presión es bastante, entonces no te permite ahorrar agua. Y por otro lado, el termotanque se puede calentar el agua, se puede apagar el piloto y ya te queda el reservorio, ejemplo de 15-20 litros de agua. Otra no necesita presión para prender una llama. Entonces, usando poquita agua, vos te podés bañar, en diferencia del calefón que necesita cierta presión para prender, lo que es bastante. Entonces consumís casi el doble de agua potable. Pero contanos si hay un proyecto nuevo para Coco, bueno, de un termotanque o calefón. Estoy haciendo algo, un termotanque solar, que es simplemente una serpentina que trabaja con la bomba y se calienta con el sol. Y bueno, la idea es de consumir menos agua y consumir menos gas. Bueno, y otra de las partes que nos han preguntado es la seguridad. Primero y principal, decirles a todos que bueno, que no tengan miedo en salir a hacer esta experiencia. Ya lo tuvimos nosotros cuando salimos. El peor contra que puede tener un ser humano para hacer esta clase de vida es el miedo. Así que dejar a un lado los miedos y empezar a vivir una vida diferente. Íbamos a poner una alarma de 12 volt, una de auto, pero teníamos el problema que los sensores los sensores internos iban a funcionar todo el tiempo cuando está activada la alarma, por lo cual la mayor parte de la inseguridad que sentíamos era la noche cuando estábamos durmiendo y nos íbamos a mover y se iba la alarma a activar. Entonces decidimos buscar una alarma domiciliaria. Yo sabía que se conectaba a 220 volt en el caso de Argentina, o 110 volt, pero que a su vez había un transformador que transformaba a 12 volt. Generalmente todas las alarmas domiciliarias trabajan con 12 volt. Entonces se sacó el transformador y se conectó directamente a las baterías. Eso nos permite usar y desconectar los sensores internos para poder movernos adentro y estar conectada a la alarma. Y quedan activados los sensores de las puertas y de las ventanas, que son magnéticos. Entonces uno se puede ir a dormir tranquilamente, conectar la alarma solamente con los sensores magnéticos de las puertas y las ventanas y poder descansar tranquilo y estar adentro en movimiento. El camino para realizar el motorhome o camper lleva su tiempo. A nosotros nos llevó 2 años de trabajo. A lo último fue todos los días, trabajando del día hasta la noche. Pero bueno, este trabajo tiene su recompensa. En este momento, estar acá, vivir al aire libre, disfrutar la naturaleza y bueno, y la libertad que no se paga con nada. Por eso tengan paciencia, armen su motorhome, armen su camper con paciencia y sabiendo que lo van a disfrutar y que la verdad que la alegría de disfrutarlo no tiene precio. Otra de las cosas importantes es la protección de la chapa del motorhome. Nosotros anduvimos mucho por el mar, anduvimos por toda la Panamericana, todo el Pacífico en Sudamérica, mucho mar, dormíamos en la orilla del mar. Entonces por ahí hay que tener cuidado al tener una mala protección de la chapa. Se recomienda generalmente abajo en la subcarrocería usar un producto que se llama body. Si el vehículo que vas a utilizar como motorhome tiene óxido, usar fosfatizante para sacar todo el óxido y después usar un buen Protex, que es como una goma que viene para las carrocerías de los autos. Es una goma líquida que se aplica, viene tanto al agua como al solvente. Yo aconsejo principalmente al agua porque bueno, por el medio ambiente
Segunda, porque es fácil de lavar con agua. Y tercero, porque es muy resistente. Bueno, nosotros salimos de Argentina con un solo panel de 280 vatios, policristalino y un controlador solar MPPT de 20 amperes. En el camino compramos 2 paneles más de 100 vatios monocristalino y un regulador PWM para anexar en paralelo al regulador MPPT que habíamos salido. Después vamos a explicar un poco qué es un controlador PWM, sus pros y sus contras, y qué es un controlador MPPT, también con sus pros y sus contras. Es muy importante saber también lo que es un panel policristalino, un monocristalino, y vamos a dar un enfoque principalmente a todo lo que es energía solar. Fabri, ¿qué motor lleva Coco y cuál es su consumo? Bueno, otra de las cosas que nos han preguntado mucho también es el motor del Quaster. Es un motor 6 cilindros diésel con bomba de accionamiento mecánico. Es un motor de 4.2 litros, o sea 4200 centímetros cúbicos, y tiene un consumo de 15 a 16 litros cada 100 kilómetros, con un peso aproximado ya armado motorhome, con los tanques llenos y todo con la ropa completo, de 4.700 kilogramos. Otra de las cosas que buscábamos para tener era un vehículo por ahí que no tuviera ni turbo, ni intercooler, ni bombas electrónicas command rail, porque por ahí es más complicado para la hora de echarle combustible. Son vehículos que son más sensibles. Este es un vehículo más sencillo en ese aspecto. Le podés echar cualquier combustible, o sea cualquier diésel, que va a andar bien. Por ahí las bombas command rail son más susceptibles, o los inyectores, al azufre y ciertos químicos que dañan los materiales. Bueno, y vamos a contar un poquito los tanques que tiene el Coco. 2 tanques de 150 litros para aguas blancas, que son las aguas que usamos para la ducha, para lavar los platos. Después tenemos 80 litros de agua negras, que las tenemos para el inodoro únicamente. Y tenemos 140 litros de aguas grises. Las aguas grises es todo lo que drena, digamos, cuando se lavan los platos, cuando se baña, va todo ahí. Y hablando de ahorrar agua, tenemos que tener en cuenta, nosotros tenemos un inodoro que es con triturador. Funciona a través de bastante energía porque tiene un motor que es bastante fuerte, entonces consume bastante energía. Y también consume bastante agua porque tira agua por los costados y tira bastante. No es algo como para ahorrar mucho un inodoro con triturador. Si bien en nuestro caso era importante porque teníamos el tanque atrás y teníamos el inodoro a 1,5 metros de distancia, necesitamos trasladar todo eso hacia atrás. No teníamos otra opción que poner un triturador con bomba para que nos lleve todo atrás. En el caso de tener el tanque abajo, de poder poner el tanque debajo del inodoro, por ahí aconsejaría otro método. Bueno, referido a la energía y lo que es inversor de corriente, que es el que te sube la corriente de 12 volt o 24 volt a 220 volt o a 110, hago referencia mucho en el consumo, porque todo inversor tiene un consumo al estar stand-by, al estar sin estar trabajando, solo estar prendido ya tiene un pequeño consumo. Ustedes tengan en cuenta que 1 ampere hora, teniendo algo que consume 1 ampere en 1 hora, en 24 horas son 24 amperes. Y es muchísima corriente. Nosotros tenemos un inversor, que bueno, que lo tuvimos que comprar ahora porque se nos quemó en el Caribe, de 2000 vatios, y ahora tenemos uno de 1500 vatios. Pero cuando más justo es el inversor para lo que tengas que usar, mucho mejor, menos consumo de stand-by. Nosotros tenemos una heladera que la compramos por una medida que nos daba justo. En realidad somos una familia de 4 y necesitamos por ahí tener una heladera bastante grande. Por ahí si son 2 personas puede ser más chico. En el tema refrigeración hay muchísimas opciones. Tenemos la primera opción, que son los refrigeradores tipo nevera, que son un rectángulo con una tapa arriba que se abre, un compresor muy chiquitito, consumen muy poco, son excelente alternativa para el consumo. Tenemos amigos viajeros que lo tienen y le funciona muy bien. Es una alternativa son bastante caros, pero realmente es una buena alternativa.
La contra que no tiene buena capacidad para almacenar cosas. Después tenemos los refrigeradores triales, que son a gas, a corriente de 12 volt y corriente de 110 o 220 volt. En nuestro caso no fue, lo tuvimos en una Ducato que habíamos tenido antes, pero realmente no lo vimos como una buena opción porque consume bastante gas. Si lo querés usar en 12 volt es una resistencia, la resistencia consume muchísimo, y si lo queríamos usar en 220 o 110 también es una resistencia. Trabajan con amoníaco y bueno, son materiales químicos medios peligrosos, así que somos reacios a esa clase de refrigeración. Y después tenemos la heladera con compresor de 12 volt que funcionan muy bien, que en mi caso sería lo ideal. Y después tenemos las heladeras comunes, que son las de 220 o 110 volt, que es como la que usamos nosotros. Acuérdense que lo divertido de este viaje es viajar junto a la familia, parar donde quieras, no tener los horarios y ser autosustentables. Eso es parte de la libertad y es parte de soñar. Nosotros somos Soñando América. Suscríbete, dale like y nos ayudás a seguir creando contenido y a seguir viajando. Somos Soñando América.